Vamos a iniciar nuestra cátedra de hoy, nuestro trabajo de hoy. Realmente realizamos esta cátedra sobre la ciudad precisamente en una situación muy compleja, muy difícil, creo que en el país entero, pero de una manera especial en Cali. Ayer hubo una serie de enfrentamientos, disturbios, violencias en la ciudad. Y a última hora de la tarde el presidente vino, dio orden de lo que llaman asistencia militar, y concretamente en el barrio donde nosotros estamos ubicados, la Casa Cultural, y la mayor parte o lo menos un 30-40% de la gente que estamos esta mañana aquí, se vivió una noche de horror. Me parece que intentaron levantar los bloqueos, no sé si lo consiguieron o no, pero hubo muertos, balacera, persecución, en fin, que de alguna manera celebramos esta celebración de hoy, esta reflexión de hoy, la hacemos en medio de un duelo, un luto del barrio y de la ciudad. De todas maneras, pues no nos parecía que la opción fuera suspenderla, y estamos aquí para tratar de reflexionar a partir de lo que Susana y Consuelo nos planteen. Bienvenidas a todas a la cátedra. Le agradezco especialmente a Susana y a Consuelo su acompañamiento de hoy. No voy a hacer una presentación muy formal de ellas, como casi nunca lo hago. Susana Becerra y Consuelo Vélez, bueno, en primer lugar son básicamente amigas de la Casa Cultural, han venido otras veces a apoyarnos en nuestro trabajo. Hemos tenido con ellas distintas reflexiones. Susana tiene estudios en psicología y en teología. Es una profesora jubilada de la Universidad Javeriana de Bogotá, de la Facultad de Teología. Consuelo también tiene estudios básicamente en teología, tiene un doctorado en teología, también es profesora jubilada de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Han publicado ambas distintos ensayos y libros, dado charlas por todas partes. Pues destaco de Consuelo su libro de Cristología Feminista, que me parece que es un texto importante y significativo para nosotras las mujeres en una cátedra feminista. Destaco de Susana su trabajo de acompañamiento a unas mujeres víctimas del conflicto armado, y su reflexión, que también fue publicada como libro por la Universidad Javeriana. Entonces, bienvenidas Consuelo y Susana, muchas gracias y tienen la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmina. Y gracias a todas las presentes, pues es un gusto compartir con ustedes. Me tomo yo la palabra primero, pero luego Susana pues va a intervenir en el segundo momento. Como dijo Carmiña, estamos en un momento muy complejo en el país y especialmente en Cali, y parece como coincidencia buena o mala, no sabemos, este tema de la espiritualidad en la ciudad. Justamente en nuestras ciudades, en otros momentos la violencia se ha vivido mucho en el campo. En este instante, pues los paros y todo esto, claro que está por todo el país, pero digamos que en las ciudades se está haciendo pues muy intensa. Ya llevamos un mes, ayer justamente fue un mes de paros, protestas para las personas que no son de acá. Estoy recordando esto. Pero bueno, pues justamente es también la oportunidad de decir una palabra desde estas reflexiones para la situación. Es lo que vamos a hacer. Yo en un primer momento pues voy a hablar y voy a referirme a espiritualidad urbana, y lo voy a hacer desde la perspectiva de las mujeres, precisamente pues porque esta es una cátedra de teología feminista, y porque también en las investigaciones que hicimos con Susana, que por eso fue que Carmiña nos invitó, yo creo, a las dos al mismo tiempo, investigamos sobre pastoral urbana, nos dedicamos bastante al desplazamiento forzado, porque ese era el momento crítico en nuestro país, todo el conflicto armado, pero también siempre dimos como un punto de destaque a las mujeres. Entonces, por eso, en un primer momento, yo me voy a dedicar más a hablar de esta espiritualidad urbana desde la perspectiva de las mujeres, pero luego Susana, desde estas mismas reflexiones que yo voy a hacer,
ya se va a centrar justamente en lo que estamos viviendo. Ella ha estado muy cercana a los paros, a las manifestaciones, tiene sobrinas y gente conocida que están participando muy activamente. Entonces ella después también va a retomar la palabra y va a preguntarse por una espiritualidad urbana en estos tiempos de paro, de revueltas, de dificultades como la que estamos viviendo. La primera como comentario que quiero hacer es, preparando justamente esto, yo caía en la cuenta cómo cuando uno empieza a cultivar una mirada feminista, empieza a encontrar tantos lugares, tantas situaciones para reflexionar, profundizar y para caer en cuenta de la ausencia o presencia de las mujeres en esos espacios. Sin tener uno esta mirada feminista, como que todo es tan normal, todo está tan introyectado, funciona como bien. Por eso es tan peligrosa y tan subversiva esta hermenéutica de la sospecha que tanto utiliza la perspectiva feminista, justamente, porque cuando uno empieza a sospechar que de pronto las cosas no son tan planas como uno las ve, no son tan buenas como uno de pronto las vive, entonces es cuando descubre estas otras realidades. Por eso esto no es evidente para todas las personas y mucha gente se molesta, le incomoda que uno destaque, en este caso, esta perspectiva feminista, porque hasta las mismas mujeres dicen, pero a ver, ¿por qué empiezan a hablar de esto? Si yo me siento tan bien, si a mí nadie me hace nada, si yo he tenido tantas posibilidades, si mi familia no es machista. Ahí yo he visto tantas personas como que nos funciona ese resorte de defensa antes de que incluso se reflexione la situación. Y uno sale a la defensa, no, en mi familia eso nunca me ha pasado, a mí nunca me ha pasado. Se necesita mucha sinceridad, se necesita como mucha humildad y sobre todo abrir los ojos para uno reconocer que sí le han pasado tantas cosas y que en verdad la situación de las mujeres también le ha tocado en su propia situación y por eso es tan necesario comprometerse con una militancia de alguna forma para transformar las realidades. ¿Qué podemos decir con este tema de las ciudades? Pues yo antes de entrar en este tema tampoco nunca lo había pensado, pero cuando empezamos a reflexionar nos dimos cuenta de una cosa, relación ciudad-mujer. Verdaderamente en las ciudades, en la construcción de las ciudades, ¿han estado presentes las mujeres? ¿Son visibles en las ciudades? Bueno, la respuesta espontánea es claro, pues uno sale a la calle y ve un montón de mujeres. Pero si uno va más al fondo y sobre todo recupera la historia que hemos vivido a lo largo del mundo, de nuestra historia, vemos que el sitio de la mujer no ha sido el espacio público. Esto es de los últimos siglos, pero en una primera instancia, el sitio de las mujeres ha sido el espacio privado, el espacio del hogar, por lo cual las mujeres salen, es verdad, pero con tantas dificultades. En la revolución industrial empieza el trabajo en las fábricas, con las guerras mundiales, pues los hombres están en la guerra, entonces las mujeres salen a trabajar un poco, pero esa salida no ha sido ni en condiciones de igualdad, ni con una remuneración igual que los varones. Hasta el día de hoy, a pesar de que ya esté mucho más con natural, que las mujeres ocupen muchos espacios, todavía seguimos hablando de este techo de cristal que se manifiesta en que aunque se ocupe el mismo lugar, no se gana el mismo salario y que de todas maneras los lugares de dirección todavía tienen mayoritariamente presencia de varones. Referido a la mujer, pues yo me tomo unas palabras de Hannah Arendt, que no es que las esté diciendo directamente para la mujer, sino para los excluidos de la configuración de las ciudades, y ella dice, han estado ajenas al espacio público, eso lo digo yo, pero en términos de Hannah Arendt se podría decir, no han podido vivir una humanidad plena porque se les ha prohibido expresar su palabra, colaborar, contribuir efectivamente a la construcción del bien común en el espacio público. Espacio que, como Arendt dice, se configura a través de la comunicación y el diálogo entre aquellos que han tenido voz y poder para hacerlo. O sea, estas palabras son las que de alguna forma nos hacen afirmar
que las mujeres no han tenido esa voz pública para construir las ciudades. Ellas han llegado ahí, estamos ahí, salimos fuera, pero nos hemos tenido que acostumbrar a lo que ya estaba diseñado por otros, a lo que está pensado por otros, a lo que han sentido otros. Y normalmente esos otros pues han sido varones. Por eso es bueno hacerse estas preguntas desde esta hermenéutica de la sospecha. ¿Qué papel juegan las mujeres en la configuración de las ciudades? ¿De qué manera las conforman? Y también la pregunta inversa, ¿cómo la ciudad las conforma a ellas? ¿Cuál es el lugar o lugares que física, política, cultural y económicamente se espera ocupar y que lleva siglos de siglos tratando de brotar? O sea, las mujeres estamos ahí, pero realmente hemos participado plenamente. También está la otra pregunta, ¿cuál es el reconocimiento que las ciudades le deben a las mujeres? Al salir las mujeres a trabajar, de alguna forma, ¿cuál es el reconocimiento que la ciudad también nos debe? De otra forma dicho, las ciudades no son moles de cemento, la ciudad vive. Esto pues también lo dicen tantos autores que trabajan estas configuraciones de las ciudades. Nosotros producimos la ciudad, que a su vez nos produce, para que reproduzcamos en un movimiento constante que sin embargo adquiere sentido creativo cuando gracias a la imaginación, la psiquis, el lenguaje, la discusión, la participación, los humanos podemos revolucionarlo para producir una urbe diferente en la cual, por ejemplo, la dignificación de la existencia individual y colectiva tenga un valor definitivo y sirva para producir ciudadanos distintos, más conscientes y autónomos. O sea, de otra manera, todas estas palabras lo que queremos, lo que quiero afirmar es la ciudad es un ente vivo que se configura por las palabras, los gestos, los símbolos, las decisiones de las personas. Pero estas decisiones, estas palabras, ¿cuántas de verdad le pertenecen a las mujeres? ¿O cuántas simplemente nos hemos acomodado a lo que otros han construido? Si lo vemos en las profesiones que, digamos, intervienen más para la cuestión de las ciudades, una arquitectura, una ingeniería, un diseño, una planeación ambiental, pues lógicamente en este momento ya hay muchas más arquitectas, hay muchas más ingenieras civiles, pero realmente ocupan los puestos de decisión, realmente ya se da una paridad en estas profesiones, como pues por nombrar algunas. Y creo que todavía tenemos que decir que no es verdad. Muchas veces vemos aquellas firmas de constructores y son de varones, o sea, aunque tengan a muchos mandos medios, mujeres, porque eso sí, mandos medios, ahí están todas las que hacen los planos, las que hacen como la cuestión que no se ve, pero los grandes organizadores realmente son varones. Dicho de otra forma, esto ya se ha dicho tantas veces, en la política las mujeres todavía somos las grandes ausentes. Si nos referimos, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá, solo tenemos la primera alcaldesa elegida por voto popular, la que tenemos actualmente. Antes hubo otras 5 alcaldesas, pero todas llegaron a ser alcaldes, pues porque retiraban al alcalde varón por corrupción o por alguna causa, entonces nombraban a las mujeres que seguían por alguna razón en el partido o lo que fuera, pero en conjunto, buscando un poquito los datos, estas 5 alcaldesas que llegaron pues por estas realidades, solo juntan 365 días, o sea, han ocupado el cargo 1 mes, 3 meses, 5 meses. Pero ojo a esto, que nosotras a veces somos tan duras con las mismas mujeres, ¿no? Estas 5 alcaldesas han ocupado el puesto porque los varones han sido retirados por cuestiones de corrupción y demás historias negativas, ¿no? Pero cuando llega una mujer al poder, cualquier cosa que hace la vemos el doble de grave, la acusamos con más saña. Y en cambio, esa cantidad de varones que nos han gobernado y que tanto salen por corrupción, y bueno, como que es algo natural, pues lo retiraron, pues está en la cárcel, pues hizo, pues dejó de hacer.
pero con las mujeres muchas veces somos más duras. Bueno, esto es un comentario anexo, pero es simplemente para caer en cuenta cómo si las mujeres no hemos estado en los niveles de decisión, pues lógicamente las ciudades no han podido configurarse demasiado con sus decisiones, con sus acciones. En las ciudades también están las iglesias, que de todas maneras es el tema que nos ocupa por la espiritualidad. Iglesias que se conforman en la mayoría de las veces por mujeres, mujeres que realizan la mayoría de los trabajos. Pero la pregunta es, ¿qué tanta, qué es lo que siempre nos hacemos, qué tanto nivel de decisión tenemos en estos espacios? Nombro esto porque para el final de mi intervención, pues voy a hacer alguna referencia a esto desde la espiritualidad. Ahora, quiero decir que a veces en los espacios eclesiales no nos enteramos de lo que pasa a nivel social y buscando un poquito, por ejemplo, en Bogotá, el plan de ordenamiento territorial del periodo 2012, 2013, 2014 tiene un enfoque de género. Y eso pues uno a veces ni lo conoce, ni le da importancia, y menos desde los espacios eclesiales a los espacios civiles. Claro que no me refiero a espacios eclesiales como la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, que es todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Me refiero sobre todo a estos espacios eclesiales de tanta parroquia y de la iglesia jerárquica institucional. No miran lo que pasa en el ámbito civil porque eso les parece feminismo que va en contra de la fe. Entonces no lo destacan. Ahora, yo no estoy queriendo decir que este enfoque en perspectiva de género territorial se haya llevado a la práctica totalmente y que haya dado todos los frutos que uno esperaría. Pero es interesante por lo menos reconocer cómo este empoderamiento de las mujeres se trabaja muchas veces más a nivel civil, da sus frutos, pues bueno, por lo menos tenemos una alcaldesa y otros puestos que van ocupando las mujeres, y no los conocemos. Pero sin embargo, como las 6 opciones que este plan de ordenamiento territorial enfatiza para poderle dar mayor participación a las mujeres, yo las quiero nombrar porque me parecen importantes. La primera, cambios en la población económicamente activa. O sea, esto parece banal o no nos damos cuenta, pero fue lo que dije. Las mujeres estuvieron reducidas al espacio privado, hemos salido al espacio público y de alguna forma esto cómo está cambiando las ciudades. Tomamos en cuenta esto, lo valoramos, lo destacamos, realmente lo aprovechamos de alguna forma. Bueno, son preguntas más que respuestas. Segundo enfoque que destaca este plan de ordenamiento territorial en perspectiva de género. Bueno, la persistencia de la división sexual del trabajo. De todas maneras, en nuestras ciudades las mujeres siguen ejerciendo en su mayoría roles tradicionalmente puestos para las mujeres. Inclusive aquellas mujeres que llegan a cargos ministeriales, casi siempre estos ministerios que ocupan tienen que ver con los roles atribuidos a las mujeres. Claro que hay excepciones. En Colombia tenemos la actual vicepresidenta que ya fue ministra de Defensa. En fin, hay algunas cosas que no son totalmente, no se cumplen en todas las condiciones, pero la mayoría todavía sigue siendo que las mujeres se tienen que ocupar de aquellos ministerios, la familia, la juventud, la niñez, etcétera. Tercer elemento que señalan, cambios en la composición de los hogares. Bueno, ya sabemos que la mayoría de hogares monoparentales son llevados por mujeres, pero hay un dato que no sé si estamos tomando conciencia. Hay muchas mujeres adultas que empiezan a vivir solas y las ciudades cada vez tienen más mujeres adultas solas. Entonces, ¿eso qué significa también? Lo que ya sabemos de sobra, las ciudades son lugares peligrosos para las mujeres. Lo decimos de los hogares y en la pandemia ha sido tan claro que también el hogar es un lugar peligroso, pero las ciudades también. Hay mucha más posibilidad de que una mujer sea robada, sea violada, sea agredida físicamente. Las ciudades no están construidas pensando en la seguridad de las mujeres. O mejor dicho, como es que no le hemos dado este enfoque de género, esta hermenéutica de la sospecha, esta mirada femenina o feminista a la realidad de la mujer, pues a veces ni nos preguntamos esto, ni exigimos esto.
Lógicamente, las respuestas no son fáciles. En este instante yo estoy recordando lo del metro exclusivo para las mujeres, creo que en Ciudad de México. Bueno, tiene sus críticas a favor y en contra, pero todos son medidas intermedias que por lo menos visibilizan que la realidad no es tan clara cuando se es mujer. No sé si eso es lo que se tiene que imponer en todas partes, no sé si eso fue bueno o malo, pero lo que es cierto es que por lo menos son acciones para intentar levantar la pregunta y buscar soluciones. Luego habrá que evaluarlas y ninguna medida de estas como coyuntural puede existir para siempre, pero muchas veces son necesarias, como la ley de cuotas. Hay muchas mujeres que dicen, no, pero ¿por qué tiene que haber ley de cuotas? Es por nosotras que tenemos que llegar. Sí y no, porque si la ley de cuotas no dice, no exige, no obliga, ese techo de cristal casi nadie lo rompe, es muy difícil. Y cuando lo rompes es una entre millares, pero con una ya como que quedamos contentas. Pero no, yo creo que no hay que ser como tan ingenuas y hay que entender que las mediaciones concretas las necesitamos para vivir esto. La quinta, la feminización de la pobreza, también de sobra conocida, y la sexta, discriminación de género en los ámbitos de participación ciudadana, o sea que no hay tantas posibilidades para las mujeres, hay medidas para intentar que se participe más, pero también hay toda esta desconfianza que brota de nuestra propia realidad de mujeres sobre las propias mujeres. Tenemos tan difícil el amarnos unas a otras porque hemos sido creadas en la sociedad patriarcal que somos enemigas. Es que competimos, porque como hay tan pocos lugares para las mujeres en una universidad, en una fábrica, en puestos directivos, pues la otra es mi enemiga. Lógicamente para los varones todos los demás son también enemigos, pero como es normal que haya más varones en todos lados, se nota menos, pero como la cuota de género es menor, por ejemplo, para estos espacios, no este, sino por ejemplo los congresos ya académicos, ahora se está, pues es como políticamente correcto invitar a una mujer, y si no se invita, pues entonces queda como mal el congreso, eso ya se va metiendo un poquito en la academia, pero todavía es una mujer en medio de 5 varones, o sea, todavía, y cuando se invitan 5 mujeres, entonces se protesta o la gente no viene a esa actividad. Ah, si van a hablar solo mujeres, los varones no vienen. Y el caso contrario, las mismas mujeres, pues como que no confiamos en las mismas mujeres. Todo esto que yo digo no está pasando aquí en este espacio, pero lo que yo quiero decir es cómo en el espacio público, de todas maneras, la presencia de las mujeres es tan difícil y entonces la pregunta honda que nos hacemos es, las mujeres en la conformación de las ciudades, ¿verdaderamente hemos tenido una participación plena o hemos estado acomodándonos a lo que ya otros hicieron? Bueno, esa era una primera como premisa para hablar de la segunda, ciudad y espiritualidad. Estamos en tiempo de búsquedas de espiritualidades. Hay muchas realidades de esta necesidad. Cuando creíamos que lo sagrado se iba a ir de nuestra vida, pues sabemos que no, que lo sagrado sigue existiendo, que ahora hay una pluralidad de espiritualidades. En esta misma cátedra, en la segunda o tercera intervención, se tuvo toda un trabajo sobre estas espiritualidades feministas o femeninas diversas y toda la riqueza que esto encierra. Lo que yo quiero remarcar es que espiritualidad, por lo menos la cristiana o espiritualidades cristianas con todas las posibilidades que tienen, no se pueden pensar al margen de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y esto qué significa? Que a Dios lo encontramos aquí y ahora y no fuera lejos. O sea, es una espiritualidad encarnada. Esto en la pastoral urbana se ha trabajado mucho con una frase, Dios habita la ciudad. O sea, no es que haya que ir a buscar a Dios fuera para traerlo, sino que Dios está presente en la ciudad. Entonces lo que hay que hacer es encontrar a ese Dios presente en la ciudad. Pues esto es fácil para una espiritualidad encarnada, para una espiritualidad de la liberación que conocemos en la corriente de liberación, si hiciéramos referencia a aquellos teólogos primeros, de alguna forma, por ejemplo, Ignacio Yacuría, cómo describían ellos esa espiritualidad, concretamente él, con palabras pues muy humanas, muy encarnadas, muy reales. Él decía, la espiritualidad es un hacerse cargo de la realidad, a eso lo consideraba la dimensión intelectiva,
cargar con la realidad, la dimensión ética, encargarse de la realidad, la dimensión práctica, y John Sobrino le añadía dejarse cargar por la realidad, dimensión de gratuidad. O sea, lo que quiero pues remarcar con esto es que la espiritualidad vivida en la ciudad no es traer a Dios a la ciudad, y esto es lo que a veces se hace desde un modelo de iglesia cristiandad, ¿no? A ver si las campanas del templo suenan, a ver si hacemos la procesión por la calle, a ver si todo el mundo pone la emisora X para escuchar música religiosa, a ver si en el autobús se pone la música religiosa para que todo el mundo la escuche, a ver si rezamos un Padre Nuestro antes de empezar cualquier cosa cívica. O sea, a veces creemos desde un modelo de sociedad de cristiandad que traer a Dios a la ciudad es esto, y más grave todavía, que las leyes se hagan según la doctrina católica, entonces que no se aprueben otras leyes que vayan en contra de los valores de la Iglesia Católica. Lógicamente, a ver, si ocurre algo de todo esto en la ciudad, no es que sea negativo, porque hay algunos espacios, nuestra fe tampoco es intimista, es pública también, entonces se puede explicitar y puede hacerse visible, pero no se puede imponer en sociedades no confesionales, en sociedades plurales, en sociedades diversas. Pero lo que sí estamos llamadas a vivir es esta espiritualidad de encarnación que busca descubrir los signos de Dios en la realidad concreta y busca responder a ellos. Por eso, pues esta espiritualidad en las ciudades no puede ser ajena a descubrir los gozos y los sufrimientos de la gente concreta en la ciudad. Ahí retomamos esto de Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, sufrimientos y angustias de la gente en la ciudad. ¿Qué vemos en nuestras grandes ciudades? Más adelante Susana nos va a mostrar esta realidad angustiante de la situación de paro. Pero dicho antes de esta situación, en las ciudades vemos tantas oportunidades, por eso los migrantes vienen a las ciudades, porque realmente pues se puede encontrar trabajo, estoy hablando de las situaciones posibles en algunos casos, se puede encontrar educación, se tiene acceso a muchas cosas, pero también las grandes deficiencias, la inmensa mayoría de pobreza, los cinturones de miseria y la exclusión real que hacemos de aquellos habitantes que vienen a las ciudades para buscar mejores garantías, y sin embargo pues la estigmatización que les hacemos y las pocas oportunidades que les damos. De hecho, por ejemplo, entonces ante esta situación de oportunidades, pero también de tantas exclusiones, por ejemplo, la ciudad de Bogotá en el plan pastoral, la arquidiócesis de Bogotá en el plan pastoral anterior, porque ahorita ya hay otro, pero en aquel momento utilizó mucho la parábola del buen samaritano. O sea, ¿qué hay que hacer ante esta situación de dolor, de exclusión, de pobreza que se vive en las grandes ciudades? ¿Dónde está Dios en esa situación? La parábola del samaritano ilumina mucho. Nosotras también en la investigación que hicimos sobre el desplazamiento forzado, también utilizamos mucho este recurso de la pastoral de la samaritaneidad, que Susana luego nos va a explicar un poquito más. En la diócesis de Engativá en este momento también se trabaja esa pastoral de la samaritanidad. Pero en nuestra investigación, nosotras recogimos esta parábola y decíamos con algunas perspectivas distintas, o sea, no solo mirar al que está caído en el camino, dejarnos mirar por esos caídos en el camino, ¿qué nos dicen? No solo, pues sí, ayudar a la víctima, sino mantener la memoria de por qué llegó a esta situación de ser víctima. Y en un tercer momento, pues no solo, bueno, preocuparnos un poquito por la situación coyuntural, sino asegurar que la ciudad pueda ser una posada segura para todos aquellos que llegan a la ciudad en busca de mejores oportunidades y solo sufren exclusión, maltrato, discriminación, etcétera. O sea, una ciudad que les cierra todas las puertas. Sabemos que la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, también utiliza esta imagen del buen samaritano y de alguna manera la utiliza a nivel social, que eso es lo importante y es lo que nos interesa para nuestro tema, porque a nivel personal
Es muy raro que uno le niegue la ayuda a aquel que se para ahí a mi lado. Uno a veces dice, no, no voy a dar limosna en la calle, pero es tan evidente que uno es incapaz como de no dar la limosna. O sea, ese nivel interpersonal es mucho más fácil, entre comillas, vivirlo de esta caridad, de esta solidaridad, de esta ayuda. Pero el desafío grande, y eso es lo que nos pone el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, es ser capaces de vivir esto a nivel social. ¿Cómo podemos vivir en las grandes ciudades y en esta estructura a nivel político, económico, social, la fraternidad, sororidad, la amistad social, el diálogo, la samaritaneidad, pero a nivel social? Que no puede ser una ayuda puntual, sino que tienen que ser verdaderas políticas sociales que transformen la realidad. Ahora bien, que es la última parte de mi intervención para darle la palabra a Susana, entonces, mirando ya esta perspectiva de las mujeres, unas mujeres que han estado discriminadas en la construcción de las ciudades y que aunque hoy nos parezca como tan normal que llenamos las calles, cuando nos hacemos la pregunta, ¿verdaderamente estas ciudades tienen este aporte de las mujeres? ¿Son lugares seguros para las mujeres? ¿Se dejan moldear por las decisiones de las mujeres? No porque tengamos decisiones especiales que los varones, pero porque somos un grueso, la mitad de la población, que también necesitamos tener voz, palabra, participación, decisiones. Entonces, ante estas preguntas y desde una espiritualidad encarnada, o sea, que descubre a Dios en la realidad concreta que vivimos, nos preguntamos cuáles podrían ser como aquellas líneas de espiritualidad que puedan acompañar nuestra vivencia espiritual en las grandes ciudades desde la perspectiva de las mujeres. Voy a proponer unas, pero lógicamente pueden ser matizadas y por supuesto pueden ser complementadas. La primera es lo que he dicho pues desde el principio de alguna forma, darnos cuenta que nosotros, o sea, sentirnos extrañas a la ciudad, darnos cuenta que hemos sido invisibilizadas, reconocer la situación en la que hemos vivido. Hasta que uno no reconozca esa situación, pues no se va a preocupar por cambiar las cosas. Si nos sentimos tan a gusto en las ciudades, si nos parece que todo lo que yo acabo de decir, pues es una pérdida de tiempo, porque no vale la pena pensar las ciudades desde la perspectiva de las mujeres, pues bueno, ya empezamos mal en el sentido de que no tendría ningún sentido proponer esto. Una espiritualidad que reconoce el punto en el que estamos, a pesar de que llenemos tanto las ciudades y haya tantas vendedoras ambulantes mujeres, porque también hay muchísimas, y tantas empleadas en los supermercados, en todos estos mandos medios de nuestras ciudades, en estos servicios, las mujeres hemos estado ausentes en su construcción. Una espiritualidad que cae en cuenta de esto, entonces se tiene que comprometer con hacernos presentes, con buscar la participación y el empoderamiento. Otra realidad que ya la dijimos antes, la feminización de la pobreza que golpea a tantas mujeres en las grandes urbes, pues no puede estar ajena a nuestra espiritualidad. O sea, una espiritualidad que es capaz de exigir derechos laborales, que es capaz de exigir una participación activa, o sea, políticas que ataquen esta feminización de la pobreza, que también se encarguen de las mujeres que son madres, que les sepan realmente acompañar en todas estas necesidades, sobre todo pues en los inicios de la vida de los hijos, para que haya políticas que cuiden esa postura, que no las despidan del trabajo, todo esto que ya sabemos cuándo pasa. Una tercera como línea de espiritualidad, lucha frontal con toda violencia física, psicológica y sexual que viven las mujeres en toda la, pues dentro del hogar, pero ya lo hemos dicho también, en las ciudades. No es fácil ser mujer en las ciudades. A mí cada vez me da más miedo salir por la noche. Yo antes era más valiente, pero ahora que estoy más mayor, Carmiña dijo que ya éramos jubiladas. Bueno, yo también trabajo ahorita en otra universidad, pero tampoco somos tan mayores. Lo que pasa es que en Colombia la jubilación es muy rápido. No se crean que somos tan mayores. Pero bueno, un signo de ser mayores. Verdaderamente la osadía que yo tenía cuando era joven de salir hasta cualquier hora se me está acabando. Estoy empezando a tener un poquito más de miedo.
pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que las ciudades puedan ser lugares seguras para nosotras. Trabajar entonces por garantizar también la profesionalización, la educación de las mujeres. Miren que parece que no estoy hablando de espiritualidad, lo que estoy hablando es de una espiritualidad encarnada. Cuando tú realmente te pones frente a esa experiencia espiritual, es encontrarte con el Dios de la vida, pues lo más normal debería ser que todas estas demandas, estos desafíos, estas carencias, en este caso estamos hablando de las mujeres, sirven para los pobres, sirven para los discriminados, los excluidos, pero ahorita estamos explicitando la realidad de las mujeres. Es imposible vivir una espiritualidad ajena a esta realidad que viven las mujeres. ¿Y por qué nombré yo antes lo de las iglesias? Porque las mujeres son las que siguen llenando las iglesias en nuestras ciudades. Y las iglesias son de verdad motor de empoderamiento y de transformación de la situación de las mujeres, o son lugares de que usted no se meta, que no vaya a ver esas políticas feministas del gobierno actual y no se meta con eso. ¿De qué son lugares estas iglesias? Las liturgias que se viven, ¿a qué lanzan a las mujeres? ¿Hacia dónde las encaminan? O sea, una espiritualidad en perspectiva de mujeres en las ciudades, lógicamente también en el campo, pero ahorita estamos hablando de las ciudades, tiene que comprometerse con esta espiritualidad que, viendo la realidad que viven las mujeres, se comprometa con ellas. Conocemos profundamente, y en este campo de las iglesias me quiero como remitir. Yo ahora últimamente he vivido con nostalgia, porque estoy haciendo un trabajo sobre Vaticano II, la experiencia tan fuerte de las comunidades eclesiales de base, donde las mujeres vivieron tal empoderamiento, luchando por su realidad social y viviendo su fe explícita también. Eso se ha muerto, eso ha quedado muy disminuido, eso ya no se vive. Entonces, por eso digo que vivo con nostalgia. Pero también me alegra mucho cuando yo veo el compromiso de las lideresas en nuestro país, que detrás explicitan su fe, tal vez no con esa articulación que se vivió en la comunidad eclesial de base, pero cuántas lideresas conocemos hoy que también su compromiso sociopolítico tiene detrás una experiencia de fe. ¿Cómo trabajar porque vayan de la mano esa experiencia de fe y ese compromiso social de tantas lideresas? Lamentablemente ya sabemos que en estos últimos 7 años hay más de 80 lideresas asesinadas, pero lo que es más grave es que esos asesinatos no se investigan hasta la última consecuencia, sino que se dejan ahí, como que se dejan pasar, tanto de los líderes como de las lideresas, pero es grave que cuando es de mujeres parece que muchas veces es más que no, que son problemas afectivos, que son problemas tal, y no se investiga a fondo o no se valora con todas las consecuencias su compromiso sociopolítico. En fin, no le quiero quitar el tiempo a Susana para poder completar esta horita de compartir, pero la invitación final es que esta nueva Jerusalén de la que habla Apocalipsis 21, 1, 2, y que Carmiña es especialista en ese tema, ella sí que es especialista en el tema bíblico de las grandes ciudades, esta nueva Jerusalén no es una ciudad amorfa, es una ciudad con rostros, con géneros, con razas, con etnias, con religiones, con todo esto. Desde la perspectiva que estamos hablando en esta mañana, la Nueva Jerusalén no será verdaderamente la Nueva Jerusalén si las mujeres no se visibilizan en las ciudades, pero no será una verdadera espiritualidad cristiana si esta espiritualidad, bueno, cristiana y otras espiritualidades, pero digamos que creo que aquí muchas somos pues de confesión cristiana, no será por eso encarnada en la realidad, no será una verdadera espiritualidad cristiana si la situación de las mujeres y la espiritualidad no nos invita a la transformación de esta realidad de las mujeres. La fe no se juega en los rezos ni en las liturgias, aunque éstas ayudan y bien vividas alimentan a las personas. La fe se juega en el compromiso sociopolítico y en la realidad social, económica del espacio público. Así como en Mateo 25 se dice, todo lo que hiciste a uno de aquellos pequeños me lo hiciste a mí, pues desde esta espiritualidad urbana en perspectiva de mujeres podríamos decir, todo aquello que hacemos por transformar la realidad de las mujeres en la ciudad
es hacérselo al mismo Cristo, y hacérselo al mismo Cristo, pues esa esperanza de un mundo donde hermanos y hermanas vivamos en plenitud de humanidad, de manera realmente participando activamente y construyendo este otro mundo posible que soñamos, donde no haya discriminación en razón de sexo, de género, etc. Muchísimas gracias por su escucha y le doy paso a Susana, que nos va a retomar más esta situación actual que vivimos hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Consuelo. Y muchas gracias, Carmina, a ti y a toda tu comunidad y equipo que nos dan la oportunidad de compartir pues, la experiencia. Yo le decía a Consuelo que había cambiado mi aporte a esta reflexión, dado el contexto que vivimos. Para mí es imposible pensar una espiritualidad en la ciudad sin estar permeado por la pandemia y por los paros que estamos viviendo, porque eso sería como caer justamente en lo que criticamos. ¿Dónde está Dios en estas protestas? Mira, a mí me ha impresionado mucho cómo se identifican los jóvenes, que son los protagonistas mayoritarios de estas protestas. Somos nadie, somos nadie. Hemos llegado a esta conciencia y por eso nos matan, y nos matan y el país sigue adelante, nos desaparecen y el país sigue adelante. Los falsos positivos fueron mayoritariamente de jóvenes. En estos paros los que han muerto son mayoritariamente jóvenes. Yo creo que para nadie es un secreto que 52 muertes en un país que no contempla la pena de muerte es escandaloso. Un periodista decía, es una salvajada. Entonces, y muchos de esos muchachos, y lo sé, estuve varios años trabajando en Ciudad Bolívar, pasaron por nuestras manos, por nuestras clases, por nuestros grupos, fueron parte de la pastoral, en espacios donde hay sacerdotes que se ocupan de los jóvenes. Entonces, pues no son realmente indiferentes. Yo le preguntaba a una joven, ¿por qué estás en el paro? ¿Qué te lleva allá? ¿Qué me dijo? Porque somos nadie. Y yo como mujer, fuera de ser mujer, soy negra, soy joven y soy pobre. Y para nadie significo nada. Esta situación me recordaba lo que pasó en los años 80, cuando en tiempos del narcotráfico tan fuerte, hubo tantas muertes. Aparecieron también esta sensación en los jóvenes, no nacimos para ser semillas. Hoy los jóvenes están diciendo, es que somos nadie. Y eso me preocupa. Ayer José Mojica, que enviaba un mensaje a Colombia, decía, ojo, ojo, no dejen pasar este momento. No se queden en lo que está diciendo el noticiero, especialmente RCN y Caracol. Vayan más profundo, escuchen varias voces, pero sobre todo escuchen a los jóvenes. Esto que está pasando en Colombia es mundial. Ustedes saben que cada vez la riqueza se concentra más y la pobreza se globaliza más. Entonces, esta indignación y este enojo profundo que sienten nuestros jóvenes en Colombia, lo están sintiendo en muchas partes del mundo. Y en América Latina, pues, es muy profundo. ¿Por qué? Porque se viven desigualdades muy semejantes y una injusticia rampante que cada vez crece y crece con el mayor descaro. Entonces, por eso no podía dejar pasar esta oportunidad de pensar la ciudad desde la perspectiva espiritual en el contexto que está pasando. Bueno, recordemos que la palabra misericordia viene del término latino misericordia, que es sentir con el corazón las miserias del otro.
Es la traducción que se hace del eleo, término griego que significa sentir compasión por el que sufre. Y el término griego es splanchnizomai, que traduce como un sentir con las entrañas el dolor que padece el otro o la otra. Por tanto, la compasión y misericordia no es una acción externa, una buena obra de caridad. Tampoco son explícitamente las obras de misericordia. Es mucho más que eso. Es una matriz, como lo diría el padre Alberto Camargo, uno de quienes han liderado toda esta reflexión de la misericordia en la ciudad. Y como matriz nos lleva a sentir, a pensar y a actuar con las entrañas, es decir, con el corazón. El mayor desafío que tiene la espiritualidad en la ciudad, y lo decían fundamentándolo en una investigación muy grande, es el sufrimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, quisiera realizar a la luz de la parábola del buen samaritano, pues una lectura de lo que está sucediendo hoy con la protesta, ya que es una situación urbana que nos confirma que los habitantes de la ciudad conforman un organismo vivo e inacabado, en permanente proceso de construcción. Sus habitantes se transforman al tiempo que transforman su hábitat. Y el hábitat, a su vez, pues también se transforma. El paro nos ha confrontado con el sufrimiento de los que se sienten nadie, de los que no tienen oportunidades, de los señalados y perseguidos en la ciudad. Se trata de una población que llevamos muchos años ignorando, invisibilizando, y ahora ellos deciden hacerse visibles. Colombia, según los últimos datos del DANE, cuenta con un 75% de población en condiciones de pobreza. Un país con marcas profundas de la guerra, con más de 8 millones de víctimas del desplazamiento forzado, con heridas profundas que no se han sanado, con acuerdos de paz firmados pero no llevados adelante, que se han olvidado, se han incumplido, con muchas promesas en educación, trabajo y oportunidades que tampoco se han cumplido. Esto y muchas otras circunstancias han alimentado de manera especial en los jóvenes un inconformismo creciente, que explotó primero en las protestas del 25 de noviembre del 2019 y que ahora se ha retomado con mayor radicalidad, logrando sumar cada vez más actores que le apuestan al proyecto de un nuevo país. Entre ellos varias organizaciones sociales, algunas explícitamente de mujeres, quienes se han querido visibilizar con iniciativas propias, con vocerías, con toma de decisiones, marchando incluso muchas de ellas en la primera línea, afirmando que el país que las ha ignorado, también ahora ellas quieren que las visibilicen. ¿Cuál es la proclama de los jóvenes? Queremos un mejor país, no más uribismo, no más injusticia. Colombia despertó y llegó la hora de cambiar. Dicen que cuando dicen no más uribismo, no solamente es Uribe, sino todo lo que él representa como modelo económico, social, cultural, militar y político. Las ciudades del país están sumidas en una gran crisis social. Los bloqueos, los saqueos y el vandalismo agravan la situación. Y el gobierno no parece tener una voluntad real para ver, para escuchar y menos negociar. Su postura sigue siendo la militarización y la imposición de la fuerza pública. La Iglesia se ha ofrecido como mediadora para llevar acuerdos, pero tampoco tiene una postura clara, salvo algunas excepciones en parroquias, incluso el obispo de Cali y otros clérigos,
yo creo que prefieren más bien mantenerse al margen de esta problemática. En este contexto, la samaritanidad nos puede aportar luces para explorar algunos desafíos de la espiritualidad en la ciudad. Lo primero es recordar que la espiritualidad, además de lo aportado por Consuelo, también es una fuente inagotable de posibilidades para configurarnos como verdaderamente humanos y humanas. La espiritualidad nos nutre de un amor que equipara el amor a Dios con el amor al hermano. Nos fortalece a realizar acciones valientes y desafiantes. Es una espiritualidad interrelacional y no llegamos a ser plenamente humanas, sino en relación. Y esto parece intuirlo el samaritano de nuestra parábola, quien tal como lo afirma en su antropología Gabriel Marcel, descubre que nacemos de la mirada del otro y de la otra. Por eso al mirar y permitir ser mirado por quien sufre, se puede iniciar un proceso de espiritualidad que ayude a transformar la realidad. Fijémonos en 4 aspectos de la parábola y desde ahí como poder ver lo que está como parte del pacto. El samaritano se acerca y al acercarse no solamente ve, sino que se permite ser mirado por esa persona que está acá. Y al permitir ser mirado, hay una transformación. Definitivamente cuando el ser humano se permite ser mirado por unos ojos que sufren, se conmueve. Dejarse ver implica quedar al desnudo ante los ojos que interrogan y confrontan. Cuando nos permitimos ser mirados y mirar, definitivamente la respuesta es actuar para transformar ese sufrimiento. Metz nos recuerda que en la profesión bíblica de Israel, especialmente en la tradición deuterocanónica, aparece clara la solicitud de hacer justicia a los inocentes, a las viudas, a las víctimas de la historia. Recordemos también que en la experiencia bíblica, la salvación comienza con el ver de Dios. Este texto famoso del Éxodo. He visto la opresión de mi pueblo, he escuchado sus gritos y he bajado para liberarlos. La acción salvadora de Dios comienza justamente con ese ver, con ese escuchar, para poder bajar al lugar de quien está sufriendo. Si nos fijamos en lo que está sucediendo en el país, podemos identificar 2 maneras de ver, por lo menos 2. Una, que es la que representan el sacerdote y el levita. Que hoy diríamos algo que se ha hecho famoso, 2 personas de bien, porque hay unas de mal, que satanizamos, pero las de bien, 2 personas de bien, que representan el status quo. Ellos tal vez, al ver al herido, ¿qué ven? Ven vándalos, ven terroristas, seguramente castrochavistas, etc. Es decir, ven enemigos. Y eso justifica su desaparición, el matar. No vale la pena que sigan viviendo. Entonces, por eso dan un rodeo y siguen de largo. La segunda forma de ver sorprende, es la del samaritano. Y yo diría, tal como se están autoidentificando nuestros jóvenes, un don nadie, que seguramente también señalado y estigmatizado por la sociedad. Venido de sectores invisibilizados, quien al ver a la persona herida y dejarse ver por ella, se le conmueven las extrañas y no puede hacer otra cosa diferente que actuar. Y el texto de la parábola es muy bonito, dice, ve
se acerca, baja de su cabalgadura y cura al caído. Este samaritano parece ser que decide no permitir que la víctima muera. Esta compasión y misericordia que experimenta el samaritano es la verdadera esencia del amor. Es la capacidad de constreñirse ante ese otro y esa otra que sufre y reaccionar en su favor. La espiritualidad de la samaritanidad es una espiritualidad de ojos abiertos, que se nutre desde abajo, es decir, desde el lugar de los últimos, de los olvidados, de los ignorados. Segundo, vendar y curar las heridas. El samaritano, al permitir ser mirado por el caído, tal vez en la oscuridad de un camino donde fue abandonado, es capaz de identificar sus heridas y por eso le puede ofrecer unos primeros auxilios. En esta protesta social, cuyos protagonistas son los jóvenes, yo me pregunto cuáles son sus heridas, qué es lo que está alimentando en este momento tanto inconformismo, tanta indignación y tanto enojo. Y descubro que sus heridas son, digamos, muchas, pero especialmente son estructurales, son históricas. La herida lleva años cocinándose. En nuestro país, decir que el 75% de nuestra población vive en condiciones de pobreza, a mí me parece un escándalo, sin entrar en otras cifras, pero bueno, así en términos generales. Los desaparecidos, los asesinatos, los malos tratos por parte de la policía a los jóvenes también es histórica y cada vez es más agresiva. Yo creo que los videos, muchos incluso sé que no son capaces de verlos porque son demasiado violentos y agresivos. Los muchachos quejándose en que no los maten y los siguen torturando, los siguen maltratando, etc. En este contexto, vendar y sanar implica reconocer las causas de sus heridas, reconociendo que los más afectados son justamente los jóvenes y en especial las mujeres, quien además de todas las violencias que afectan a los colombianos, también sufren la violencia sexual y el abuso. Cómo sanar y curar escuchando sus gritos, acompañándolos en el proceso y reconociéndolos como interlocutores válidos en el proceso de construir un mejor país. Posadas seguras. El samaritano, después de prestar los primeros auxilios, levanta, carga y lleva al herido a un lugar seguro. Y algo muy importante, lo cuida durante la noche. En las protestas es en la noche cuando ocurre el mayor número de delitos contra la sociedad civil. Cuando aparecen mujeres violadas y abusadas, jóvenes asesinados, torturados y desaparecidos. Es escandalosa la cifra de 52 personas asesinadas. Esto es una salvajada en un país que no contempla la pena de muerte. La violencia rompe los proyectos vitales, no solo de los jóvenes, sino también de sus familias, de sus comunidades, y los coloca a la intemperie en la más absoluta vulnerabilidad. Por lo anterior, un grupo de jóvenes, entre ellos varias mujeres, optaron por crear un espacio seguro en el Portal de las Américas en Bogotá. Así lo relató una de las jóvenes que lideraron el proceso. En los primeros días del paro, el Portal Américas era usado como centro de operaciones militares y policiales. Se guardaban allí las tanquetas y se concentraba la policía y el SMAT. Allí herían, capturaban y torturaban a nuestros compañeros. Entonces, hermanas, novias, madres y amigas de ellos, decidimos unirnos para establecer y apoyar este lugar
como espacio de vida, como espacio de cuidado y resistencia. Lo primero fue darle un nombre a este lugar y lo hemos llamado Portal Resistencia. Entonces, al calor de una olla, reflexionamos sobre los problemas del país. Allí se han unido artistas, profesionales de la salud, defensores de derechos humanos, grupos de diferente índole, feministas, deportistas, universitarios. Otros llegaron sencillamente por amor y solidaridad. Todos queriendo sumar a una solidaridad colectiva y exigiendo que se respete este lugar como espacio de vida. Qué gran ejemplo el que nos dan los jóvenes. Y qué lejos de verdad están nuestras iglesias de poderlos acompañar y no quedarnos por fuera de este momento que está viviendo el país. Último, pagar la cuenta. Para el samaritano, pagar la cuenta es asumir que él también tiene una responsabilidad en el proceso de los caídos de la historia. Una vida humana ha sido quebrada, una vida humana que tiene que ser resarcida, recuperada. El samaritano no solo asume el costo del albergue, que paga con su propio dinero, sino que también se encarga que la historia de este caído no quede en la oscuridad, sino que se sepa. Por eso se va y promete regresar, porque tiene que contar lo que pasó. La espiritualidad de la samaritanidad alimenta la memoria frente al fomento de la amnesia que se promueve hoy. Se trata de una espiritualidad que cuestiona el presente en nombre de las atrocidades del pasado, que han dejado su profunda huella en la herencia de desigualdad y sufrimiento de hoy. Pagar la cuenta de la moratoria social que tiene nuestra sociedad con los jóvenes y especialmente con las mujeres, implica acercarnos para escucharlos, para verlos, pero sobre todo para dejarnos ver por ellos. La invitación es para que al permitir, ver y escuchar a estos jóvenes, también nos dejemos ver por ellos. Tal como lo hizo el samaritano, que reconoció que el sufrimiento del herido también era su responsabilidad. Entonces, ante un país que está profundamente fragmentado y herido, ¿a qué nos mueve hoy nuestra espiritualidad como mujeres que vivimos inmersas también en estas circunstancias y que seguramente hemos tenido muchas experiencias también a lo largo de este mes? Entonces, a partir de esta reflexión, las invitaría a que conversáramos más. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Susana, por compartirnos su mirada sobre la ciudad, la mujer, la espiritualidad, combinando los tres elementos y por ayudarnos también a visualizar la situación que en este momento estamos viviendo y padeciendo.